El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos a este nuevo episodio del Placer de Viajar. Un podcast de viajes insuperable y es más, diría insuperado desde que en 1309 el Papa Clemente V decide que Roma la cosa está como un poco mareada, que le pueden matar, básicamente era el asunto, y mejor trasladar la sede del papado a Aviñón, una ciudad de Francia que además no era parte de Francia. Fíjate, una historia rarísima ahí, pero muy entretenida. ¿Sabes que si le iba a ir mal le hicieron con el gestito del dedo hacia arriba, no hacia abajo? Pero cuando te cortamos el cuello. Bueno, este paréntesis que no viene a cuento, en realidad sí que venía a cuento lo que estabas contando tú, porque que más que nunca vamos a hablar de ciudades con muchísima historia. Una de ellas es Aviñón, de la que nos vas a contar tu viaje reciente, nos vas a dar un poco de envidia, pero también hablaremos de dos ciudades españolas impresionantes e imprescindibles como son Úbeda y Baeza. Y no te lo creerás, pero ahí me darás envidia tú a mí, porque Úbeda y Baeza son una de las, no sé, de las ausencias gordísimas que tengo en mi digamos, manual de viajero por España, que modestamente pues, he viajado a bastantes sitios, me conozco no todo, pero muchas cosas, pero Úbeda y Baeza son de los sitios, digamos, famosos e importantes y turísticos que no he tenido todavía oportunidad de conocer. Claro, es que son de esos sitios llenos de piedra vieja, de rincones fotogénicos que a ti te encantan. Claro. Y yo estoy segura de que te va a gustar lo que te voy a contar. Y seguro que también le encanta a los oyentes, claro, que son los importantes, Carmelo. Que aquí venimos no para darnos envidia a ti y a mí, sino para dársela a los oyentes. Yo no, para darle a los oyentes buenas ideas para viajar. Eso. Y bueno, aquí solo recomendamos lo mejor de lo mejor, que eso que quede claro. Bueno, pues hablando de ir, nos dejamos de rollos y nos vamos ya. Venga, vamos. A ver, Kelu, para empezar, yo creo que, aunque muchos lo sabrán, vamos como siempre a contar dónde están Úbeda y Baeza y sobre todo qué las hace tan especiales. Sí, y además que están muy cerquita una de la otra. Por eso se dicen en packs. Yo creo que siempre cuando se habla de una se habla de la otra. Casi pensamos que es lo mismo. Son como dos hermanos ahí sí. Condenados a llevarse bien. Están en el centro geográfico de la provincia de Jaén. Es una de las provincias injustamente conocidas de nuestro país, yo creo, porque tiene ahí mucha competencia a su alrededor. Sí, ha tenido mala suerte Jaén con eso, desde cierto punto de vista. Pero estamos hablando en este caso de dos ciudades patrimonio de la humanidad, ojo ahí, son dos de los mayores exponentes del Renacimiento español, llenísimas de historia. Son de esas ciudades donde se cumple el cliché viajero que evitamos normalmente decir los periodistas de viajes. No lo evitamos, por eso es un cliché. Ah, vale, sí. Acudimos demasiado como yo ahora mismo. Hacer un viaje en el tiempo es ir a estas dos ciudades, con un entorno rodeado, por supuesto, de olivares, ese mar de olivos jienense, pero también accidentes geográficos muy curiosos, porque estamos muy cerca en este lugar del Parque Natural de Cazorla y de la Sierra del Segura. Se ven ambas ciudades desde las colinas de Sierra Mágina, que están también repletas de castillos, porque representan el poder defensivo de la zona, porque si Úbeda y Baeza fueron conquistadas en el siglo XII y XIII, la taifa de Granada, que se encontraba en esas colinas, aguantó 3 siglos de embates hasta que tuvo que rendirse. De hecho, de ahí viene la expresión de irse por los cerros de Úbeda, de ese momento histórico cuando un guerrero del bando cristiano se perdió entre esas colinas. La gente ya le daba por muerto, pero reapareció tras varios días. Estamos en una de las provincias de España con más castillos de toda la península. Aquello era tierra de frontera, un poco nuestro salvaje oeste. Es decir, ahí si te perdías 3 días por el monte, lo normal es que alguien te acabase matando de uno a otro bando. Si te parece, empezamos por Baeza. Vale. Y cuéntame qué se puede ver y qué es lo que merece la pena, los imprescindibles un poco. Vale, vamos a hacer un paseíto. Podemos empezar adentrándonos en uno de los puntos más famosos, en un laberinto empedrado y medieval que forma el Paseo de las Murallas, donde surgen callejuelas que llegan hasta el centro histórico de Baeza y a su catedral. Pero esto de las callejuelas tenéis que disfrutarlo, porque si venís de otros barrios donde igual notáis ese tráfico, todo
eso va a desaparecer. Van a ser calles en gran parte y en gran momentos del día van a estar vacías. Así que ese impacto ya para empezar se produce. Por eso me gusta indicar que lo primero vayamos a esas callejuelas. Y después ya sí que podemos ir a la catedral. Estamos hablando de dos ciudades muy monumentales, así que voy a describir cómo son pues, muchísimos de esos edificios históricos. La catedral fue construida sobre una antigua mezquita. Como por otra parte... claro, viene siendo lógico, claro, en esta zona sobre todo. Y a pesar de ser gótica, muestra una fachada renacentista y una pequeña mezcla, así que si queremos disfrutar en este caso de un gótico más puro, podemos acercarnos, todo está muy cerca también en Baeza, al Palacio de Jabalquinto, que es gótico isabelino, y hoy allí está la Universidad Internacional de Andalucía, que es importante porque existe nada más y nada menos que desde el siglo XVI. Allí fue donde impartió clase uno de sus alumnos más ilustres. No sé si esta te la sabes tú. Creo que sí, pero he de confesar que no sé si me he enterado o me he recordado, porque es algo que yo creo que la mayor parte de la gente no sabe o no recuerda, como era mi caso, que Antonio Machado se fue a vivir a Baeza después de que se muriese la pobre Leonor allí en Soria y el hombre quise apartarse de todo aquello. ¿La ciudad tiene todavía huellas de ese paso? ¿Hay un patrimonio para recordar? Claro, le han querido, sí, recordar. Se fue a Baeza para ser profesor de francés y allí os recomiendo que visitéis el aula donde impartía sus clases en esa antigua universidad, en ese edificio, porque en la ciudad han conservado allí el mobiliario original y algunos documentos del poeta. Y además, si vas con niños está muy bien porque la recreación, tú puedes recorrer toda la estancia y bueno, pues les hace mucha ilusión, y a los mayores también pues recordar pues tiempos pasados, ¿no? De cómo era un aula entonces. Si tenéis pensado viajar a Baeza, que sepáis que en febrero todavía queda un poquito, pero bueno, por anotarlo en la agenda está muy bien, se celebra la Semana Machadiana en Baeza. Y uno de esos actos principales que celebran es hacer el paseo machadiano, que recorre todos los lugares que frecuentaba el autor. Yo he hecho eso lo he hecho, pero en Soria. En Soria también lo hacen. Que yo creo que se relaciona más a Machado con Soria, también, claro, por el libro y todo, pues sus poemas y esto, sí. que con Baeza, pero oye, también estuvo en Baeza, ahí está, eso es historia. Y le saben recordar, si vamos en ese paseo, en otro momento que no se celebra pues el paseo machadiano, ¿no? Pero podemos hacerlo por libre, nos tenemos que fijar en un templo que suele pasar desapercibido, porque como la conquista cristiana fue tardía en Andalucía, apenas hay edificios románicos en la comunidad. Uno de ellos es la iglesia de Santa Cruz del siglo XIII. Es el templo, es el mejor románico conservado de toda Andalucía y está aquí, está en Baeza. Es curioso porque efectivamente hay muy poco románico por allí, porque cuando en toda Europa se estaba haciendo románico, allí lo que hacían era cosas con arcos de herradura. Claro, iban por otro lado. Muy bonitas, por cierto. La pregunta de rigor antes de que abandonemos... Antes de continuar. Antes de que abandonemos Baeza, ¿qué tal se come? Bueno, pues te podrás imaginar, es que siempre decimos que bien, pero es que en este caso, bueno, y siempre, es verdad, y además es que la cocina jienense, para saber un poquito de su cultura gastronómica tenemos que irnos a un paso previo, ¿no? Nos podemos ir al Museo de la Cultura del Olivo antes de visitar sus restaurantes para impregnarnos, nunca mejor dicho, pero bueno, mejor si lo probamos y nos impregnamos del aceite de oliva virgen extra que, bueno, pues se extrae de toda esta tierra y tanto en Úbeda como en Baeza pues está muy bien representado. Allí veremos sistemas del siglo XIX para la recogida de la aceituna, la elaboración, nos hacen un recorrido por esa historia y también nos enseñan cómo se extrae hoy en día. Además, en el propio museo hay una bodega conocida como la Catedral del Aceite. Y si me preguntas ya por qué platos, si vamos ya a los restaurantes, sí, a los bares, a las tabernas, pues quien sea muy aficionado a la gastronomía puede gozar muchísimo, no solo en Baeza, también en toda la provincia de Jaén, porque allí se reúnen 5 restaurantes con estrella Michelin, que es un número especialmente alto, sí, mucha gente lo desconoce. No es una provincia, o sea, grande en territorio sí, pero no es una provincia tan grande en población, la verdad es que está francamente bien. Y luego hay otros lugares, ¿no?, que son también, pues oye, si no queremos, yo qué sé, irnos de estrella Michelin, no hace falta. Hay otros restaurantes como el de Juanito, por ejemplo, en Baeza, que es muy conocido porque hace los típicos baezanos como escabeches, adobos, sopas frías, la pipirrana, que con la pipirrana en Jaén se lo toman muy en serio. No sé si sabes lo que es una ensalada. La he comido alguna vez, pero no me acuerdo de todo lo que llevaba. Lleva tomate, pimiento, huevos duros, esos son la base,
y luego dependiendo de la familia o de si alguien es más purista o no, a veces le añaden alcaparras y lo elaboran además en cuencos de madera, no lo hacen en una ensalada cualquiera y bueno, tienen sus tiempos para impregnar y machacar unos ingredientes con otros. Que decir que solo una ensalada sería incorrecto y se cabrearían además, porque de verdad que es un manjar. Y bueno, se nota muchísimo la influencia mozárabe en la cocina de Jaén y de Baeza, como las gachas dulces, las empanadillas de cabello de ángel, en sus postres especialmente se nota mucho esa influencia. ¿Sabes que me gusta mucho el cabello de ángel? Desde niño. ¿Ah, sí? No sé por qué, pero es una cosa... ¿Es calabaza? Sí, pero no sé. Mucha gente también lo desconoce. Bueno, hemos cubierto yo creo que bastante bien el flanco de Baeza y ahora toca que me hables de Úbeda, que tiene más que fama, sino que está reconocida como una ciudad llenísima de monumentos. Sí, aquí sí que el Renacimiento es que sale... Vamos, por cada calle. O sea, aquí sí que no pararías de hacer fotos. Yo creo que Baeza nos lleva más a un plano más minimalista, medieval. También tiene ejemplos de Renacimiento, pero en Úbeda, pues bueno, está más representado, ¿no? Hay muchísimos monumentos. El Palacio de Vela de los Cobos es uno de ellos, del siglo XVI. Está en perfectísimo estado. Veremos su fachada de piedra con una puerta adintalada entre dos columnas corintias, que esto llama mucho la atención. Luego en la segunda planta sobresalen una serie de balcones con columnas coronados por un frontón. Y luego, si entramos, el interior alberga preciosas habitaciones como el Salón Francés, que está muy curioso, y el Comedor de Gala, que están decorados además con muebles, esculturas, no les falta un detalle, pinturas de la época y una interesante biblioteca muy coqueta y un archivo histórico espectacular. Y la siguiente parada la he puesto en segundo lugar porque te va a gustar especialmente. Es la Sinagoga del Agua, que hay en Úbeda, a pocos metros del Palacio de Vela de los Cobos, además muy cerquita de donde veníamos. Sí, porque la ciudad en sí, o digamos esta parte histórica debe ser relativamente pequeña, sí, ¿no? O sea, se puede recorrer a pie. Las dos ciudades, la verdad que en este sentido son para pasearlas en un día o dos y disfrutarlas así, a fuego lento. Y la Sinagoga del Agua la construyeron en la Edad Media, lógicamente, se descubrió por casualidad durante unas obras en el 2007, o sea que hace relativamente poco. La abrieron en el 2010 al público y tiene 6 estancias únicas que se utilizaban para realizar el baño ritual de purificación, de ahí su nombre y un baño pues tan habitual en la cultura judía. Lo normal es que haya una estancia para realizar el baño, o sea que sí que efectivamente era bastante excepcional. Sí, además aquí es que es verdad que es particular porque conservaron, por un lado, la Galería de las Mujeres, que era un espacio reservado para que ellas pudieran con los niños asistir a las ceremonias religiosas, o sea que tiene bastantes estancias, es verdad lo que comentas. También hay museos, si queremos en Úbeda, por ejemplo, ir hasta el arqueológico, saliendo de la sinagoga lo tendremos muy cerquita, yendo por la calle Roques Rojas, y está en un edificio que es precioso, mudéjar, del siglo XIV, con un patio central desde el que se accede a 4 galerías donde se encuentran pues, restos prehistóricos, estelas funerarias de la época romana, piezas medievales, mudéjares, como no. Y pues hacemos un repasito ahí de la historia de la ciudad. Para volver, ahora sí, a una iglesia, la de San Pablo. Esta es del siglo XIII, está sobre una antigua mezquita. Volvemos a lo mismo, claro, era muy habitual. Y es uno de los templos más antiguos de la ciudad. Impresiona por la mezcla de estilos. Ahí, por ejemplo, encontraremos una portada románica, conocida como la Puerta de los Carpinteros, una fachada lateral de estilo renacentista, un interior de estilo gótico tardío, con varias capillas funerarias como la de El Camarero Vago, que lo digo porque me gusta mucho el nombre. O sea, no lo dices por nadie, no estamos señalando a ningún gremio concreto. Me encantaría más conocer de esta historia. Por favor, si algún oyente va a Úbeda, que nos informe, que pregunte por El Camarero Vago, que queremos conocer más. O si algún oyente de Úbeda nos lo quiere contar. Efectivamente. La Sacra Capilla del Salvador del Mundo, y este templo, que tiene un nombre así como con mucha pompa, es un templo funerario, es una obra maestra del arte renacentista, con una fachada plateresca por fuera y dentro. Hay varios objetos que nos van a llamar muchísimo la atención. Por un lado hay un retablo de madera que representa la Transfiguración y por otro la estatua de San Juanito, esculpida en mármol y, ojo aquí, parada porque se le atribuye a Miguel Ángel. Todavía no sabemos si está 100% comprobado. No sabía que había obras de Miguel Ángel en España, pero de todas formas, cuando este tipo de cosas se atribuyen a... Es decir, así será la estatua para que puedan atribuirla a Miguel Ángel. Sí, que sea o no, seguro que claro, que es una obra debe ser impresionante, seguro, vamos. Y luego está el Palacio del Deán Ortega,
donde te puedes alojar, Carmelo, porque es parador nacional de turismo, de estilo renacentista. Yo fui a una boda de una amiga a Úbeda y estaba alojado Sabina esos días en el parador. Hay mucho famoso por allí porque, claro, se duerme allí como un rey. Sabina es de la tierra. Claro, es jienense, entonces fue allí de visita. Seguimos, más monumentos. Fíjate la lista que estoy contando, Sí, Carmela, no, es que aquí gastabas el carrete. Palacio de las Cadenas, otro palacio renacentista. Uno de los más bonitos de España, es la sede del ayuntamiento, una fachada impresionante con 3 pisos, decorada también con columnas, balcones, frontones, ojos de buey. El interior donde está el ayuntamiento gira alrededor de un patio porticado por columnas de mármol, una fuente central, en fin, un ayuntamiento precioso. Y luego tiene la parte del archivo municipal, además, que tiene un artesonado que, si podéis entrar a verlo, es de estilo mudéjar impresionante. ¿Te hago elegir una de las 2 ciudades o como van en pack te escapas por ahí? Es que esto, sabes que yo cuando he hablado de estas 2 ciudades he entrevistado a la gente y tampoco saben, la gente de Jaén, no saben decidirse. Tengo muy buenos recuerdos de Úbeda porque también, como digo, fui a una boda de una amiga, pero a nivel viajero es que tampoco sería capaz de separar a estas 2 hermanas. Bueno, pues eso, pues las consideraremos hermanas y que vayan juntas. Ya está, por el mismo precio vas a las 2. Eso es. Bueno, Carmelo, es tu turno. Me tienes que llevar a ese rinconcito de Francia que acabas de conocer y que me cuentas que me has gustado mucho. Fuera de micro me lo estabas contando. Para empezar, cuéntanos por qué te ha gustado tanto y qué has visto para tener las pruebas. Pues he estado en una parte que es realmente muy bonita de Francia, que es, además, a mí me ha parecido muy interesante. Ahora os iré contando un poco para que veáis el qué. Y eso sí, es una zona que yo creo que todos la hemos oído nombrar cuando hablamos de viajes. Es Provenza, que está situada al sureste del país, está, digamos, casi lindando con el Mediterráneo y con Francia. Hoy en día el caso es que la Provenza en sí, la Provenza histórica, lo que es la auténtica Provenza, no tiene unos límites así como muy claros. Entonces, no, el que quiere decir que es de Provenza lo dice, más o menos, ¿no? Me encanta. Situando que está por allí. Porque lo que hay hoy en día, digamos, a nivel administrativo es un departamento de esto, sabes que Francia está dividida en departamentos, sí, y que además lo hicieron un poco así como cortamos por aquí, cortamos por aquí, cortamos por allá, y que es Provenza, Alpes y Costa Azul. Pero bueno, sí que es cierto que, bueno, pues hay pues esta zona, ahí dentro está todo lo que se considera Provenza. Yo, para ser un poco más concreto, te puedo decir que he estado en la ciudad de Aviñón, que hablábamos al principio del podcast de Aviñón y de sus papas, y también nos hemos movido por sus alrededores. Aviñón está como en no es una provincia, porque hoy en día pues es una comarca, a lo mejor podríamos decir, que se llama Vaucluse o algo así. Y bueno, pues eso ha sido lo que yo he visitado. Mira, Vaucluse, yo no había escuchado tanto ese nombre. Hombre, lo de Provenza, por supuesto que sí. Provenza es súper famosa, es una zona... Pues digamos que Vaucluse sería una parte de la Provenza que no sabemos exactamente dónde está la frontera de la Provenza. Y es un paisaje tan bonito porque yo escucho Aviñón, Provenza, Vaucluse ahora y te evoca un paisaje encantador. Mira, es un paisaje más que bonito, me ha parecido maravilloso. En este viaje hemos salido de Aviñón bastante, nos hemos movido mucho y todo lo que hemos visto era muy bonito. Y en concreto hicimos una excursión a una bodega, se llama Domaine de Cullé. Fíjate, una cosa así, bueno, riquísimo el vino, por supuesto. Y la bodega estaba así como en la parte más alta de unas colinas y había cerca unas montañas. Es un paisaje muy mediterráneo. A mí me recordaba a la zona de mis ancestros en la provincia de Alicante, en los colores, no sé, como te diría, casi que en el tacto visual que tienen las cosas, ¿no? El color, el azul del cielo, las montañas así con mucha roca. Y bueno, pues allí estábamos y era uno de los sitios más bonitos y con más encanto que he visto nunca. Viñedos preciosos, súper arregladitos, todo muy bonito, que van así, digamos, siguiendo el trazado, la caída de la colina, entre medias de bosques de pinos, en fin, realmente era un sitio espectacular. Y al fondo, además, el Mont Ventoux, que aquellos que sean aficionados al ciclismo o si no son aficionados al ciclismo, aficionados a ver el Tour los veranos, que era una cosa muy típica, pues saben que es una de las montañas míticas de Francia porque está así como un poco, o sea, no es parte de los Alpes, que no están tampoco tan lejos, pues, sino que está así como un poco suelto, tiene casi, creo que eran como 2.000 metros y es una montaña peculiar que se ve de muy lejos. Entonces todo este paisaje, además al fondo tenías ahí el Mont Ventoux, que era, la verdad es que
era muy, muy, muy bonito. Seguro que los oyentes están pensando como yo, porque tradicionalmente cuando los españoles hemos cruzado hacia Francia, todo esto que comentas siempre se ha comentado mucho también, lo de qué bonito está todo, qué bonito es todo, qué mono, qué bien. Y se nota, y eso se nota también aquí. Aviñón, decías, claro, es una ciudad, yo por lo que comentas, parece la capital de la zona, pero ¿y cómo es como ciudad? Pues es una ciudad muy curiosa porque toda esta zona, y eso explica el hecho de que los papas fueran allí, era obviamente una zona francesa, de habla francesa, pero no era parte del Reino de Francia. Ah, no. Solo empezó a serlo, se integró en Francia después de la Revolución Francesa. Y hasta ese momento eran dominios de los papas. Entonces hay una cierta influencia italiana en los pueblos y en las ciudades, ¿no? Entonces no te voy a decir que se parezcan pueblos de Italia, pero sí que hay que pues eso, una cierta influencia que se nota. Aviñón, por ejemplo, para empezar, es una ciudad francamente bonita, marcada, por supuesto, por esa historia del papado, porque muchas de las cosas que vamos a hacer se hicieron en esa época. Hay que recordarlo, para la gente que no sepa, los papas estuvieron allí de 1309 a 1377, digamos los papas oficiales. El papa Fetén, reconocido al menos históricamente por la mayor parte de la Iglesia. Pero desde 1377 hasta 1403 estuvieron también otros que reclamaban ser el Papa y que luego la historia les ha considerado el antipapa porque más o menos como que ganaron los otros. Entre ellos estaba el famoso Papa Luna, que fue el que le echaron en 1403, que acabó sus días en Peñíscola, esa ciudad tan bonita de nuestra costa. La ciudad está junto al Ródano, allí ya es un río impresionante. A mí, que en España los ríos, por lo general, incluso los ríos grandes, no son demasiado grandes. Sí, el Ródano allí es un río tremendo, tú lo ves y dices, joder, qué pedazo de río, y el caso es que además estás viendo solo un brazo del río, porque hay una isla y detrás de la isla, que ya no lo ves, hay otro brazo, así que es un río tremendo. Y sobre el Ródano, por supuesto, está lo que queda, que no es todo, del famoso Puente de Aviñón, que sale en la canción esta que aprenden todos los niños cuando están ¿te atreves a cantarla? Por supuesto. Claro, es que yo no tengo hijos, entonces no me la sé. No, yo tampoco me la sé por eso, pero es la canción típica que todos nuestros oyentes han oído hablar, sur le Port de Aviñón. Y bueno, la verdad es que es curioso verlo. Toda la parte antigua de la ciudad, que es algo que yo no sabía, está rodeada por una muralla, y la muralla sigue ahí, y no es que sigue ahí. La muralla está construida en el siglo XIV, obviamente la construyeron los papas, pero está tan bien conservada que yo tenía dudas, tuve que comprobarlo, porque soy así más desconfiado, porque a mí me daba la impresión de que era como una cosa así como decorativa que habían hecho en el siglo XIX, y lo digo completamente en serio. ¿Y no será una remodelación de estas que imitan tiempos pasados? A ver, cualquier monumento del siglo XIV está remodelado y está arreglado y está cuidado, es decir, si no está en pie. Pero lo que yo he visto es que la muralla se mantiene bastante como era. Y ya digo, y está súper bien conservada y rodea toda esta parte central de la ciudad, que no es muy grande porque tiene unos 15.000 habitantes dentro de la muralla, Aviñón. Ese casco viejo, la verdad es que está lleno de placitas así pequeñas, con restaurantes, calles con encanto. Las casas, hay muchísimas casas muy antiguas que tienen todas, o casi todas, igual todas es un poco excesivo, contraventanas pintadas de un color azul así casi celeste, que la verdad es que quedaba precioso. De estas cosas que fíjate la tontería de las ventanas y no puede quedar más bonita. Ya, fíjate. La ciudad me ha gustado mucho. Hay una serie de palacios, se conservan algunos, que eran los palacios que se hicieron los cardenales. Cuando estaban allí los papas, pues los cardenales tenían que estar cerca del poder y se hicieron una serie de palacios, y hoy en día se conservan un par. Uno es una biblioteca, que es una biblioteca curiosísima, que está en un palacio de un cardenal del siglo XIV, una cosa alucinante. Y luego está el Petit Palais, que es un museo de pintura y de escultura, que yo no tuvimos tiempo a verlo durante nuestro viaje, pero me han dicho que es francamente bueno y que está además en la misma plaza del famosísimo Palacio de los Papas. A mí me estás dejando muy loca con esto de los papas porque, claro, no tenía ni idea, entonces está resultando todo una novedad enorme. Me imagino además la ciudad con estos enfrentamientos que comentabas de los auténticos, los no auténticos, se arrebataron el poder. Los enfrentamientos eran como más a distancia, pues unos estaban en Roma, los otros estaban en Aviñón, y desde allí se mandarían cartas o lo que fuese. Un juego de tronos llevado a la iglesia. Intrigaban ahí los cardenales, entonces había unos cardenales que apoyaban a este papa, pero luego se iban con el otro. En fin, la verdad es que sí que tiene que ser
una época divertidísima. Pero eso es al final. Sí que hubo allí 70 años de papas, que era el papado de la Iglesia Católica, estaba en Aviñón. ¿Y el Palacio de los Papas qué tal es? ¿Cómo lo tenemos que imaginar? El palacio es impresionante porque, claro, ahí llega el Papa a Aviñón y dice, bueno, no estoy en Roma y ahora esto tiene que ser el centro de la cristiandad y se tiene que notar. Entonces hacen un edificio absolutamente gigantesco. Dicen que es el edificio gótico más grande del mundo y ocupa el tamaño que tienen 4 catedrales góticas grandes, para que se hagáis una idea. Porque claro, no era como una catedral, era una cosa que requería mucho, no solo mucho presumir, complejo, sino muchas cosas que tenían que estar allí. Se hace una visita guiada dentro del palacio, es la única forma en la que puedes visitarlo y está francamente bien. Se ven una serie de salas, los patios interiores que son muy bonitos y hay salas de distinto tipo. Hay una, por ejemplo, que es muy impresionante, es muy famosa, que se llama el Gran Tinel, que era el espacio para banquetes, ¿no? Es una sala enorme con un techo abovedado de madera y cabían miles de personas en esa sala. O sea, bueno, caben, de hecho, sigue estando allí, que es bastante impresionante. Justo al lado de esta sala hay una capilla pequeñita que se llama de San Marcial, con frescos de la época. Están también las habitaciones privadas de los papas y hay 2 habitaciones de esas que son increíbles porque tienen una colección de frescos, de la época también, por supuesto, que se conservan bastante bien y que no son religiosos, lo cual es una cosa bastante rara para la época y para la situación. Entonces son frescos con gente, con escenas de gente pescando, de gente cazando, y que son de verdad preciosos. O sea, yo me quedé, y no lo había oído nombrar en mi vida. Luego hay una capilla grande, que es una iglesia en realidad, en la que se hacen muchas exposiciones, porque el palacio tiene mucha vida, realmente lo utilizan para muchas cosas, incluso hay un centro de convenciones. En verano, entendiendo el verano como una época de bastantes meses, hacen allí exposiciones y de hecho nosotros fuimos y todavía estaba allí el escenario muy grande montado en uno de los patios. Y bueno, luego tiene otra cosa que me gustó mucho, son los torreones. Hay varios torreones del palacio a los que se puede subir y desde los que hay una vista maravillosa de la ciudad, del río, del Ródano y de todos los rodeos y por supuesto del puente, que desde allí se veía bastante bien. Ya, qué cosa impresionante. El voto de pobreza, no sé yo, pero aquí echaron el resto. Pero mira, por lo menos hoy podemos ver este complejo además, gótico impresionante. Lo hicieron muy rápido, como en 20 años estaba construido todo. Sí, muy rápido, como el Escorial 20 años, y eso se consideraba un récord. No, es que es una barbaridad, pero claro, pero el Papa necesitaba un sitio en el que estar. No he conseguido que cantes la canción del puente de Aviñón, pero estuviste allí, ¿me puedes contar cómo es? El puente a mí me gustó mucho, tiene mucho encanto y gran parte del encanto que tiene es que está roto. Entonces el puente solo llega como un poco más de la mitad del río. Hoy en día es un monumento, es decir, como no se puede pasar al otro lado, se entra para verlo. Yo tampoco tuve tiempo para entrar, pero sí que estuve pasando por allí y estuve una mañana así que me levanté pronto tratando de hacerle fotos desde todo el follaje que había al borde del río, que fue un poco difícil. Pero era muy bonito porque era tan pronto por la mañana, había una luz así como bastante tenue, estaba medio nublado y estaba el río allí que tenía yo creo que precisamente por esto de estar roto, tenía una cosa así como romántica que me gustó. Sí. No te decepciona a pesar de ser algo tan famoso y tan conocido y tan cantado. Lo que sí te dio tiempo a hacer es darte una vuelta por los alrededores de Aviñón. Ya nos has contado un poquito antes, pero ¿qué viste exactamente? Mira, estuve en varios pueblos o ciudades muy pequeñas, según decidamos, que me sorprendieron mucho. Ya os lo he dicho que me sorprendieron mucho. Por ejemplo, uno de ellos es Isla, más o menos, sur la Sorgue, que es traducido isla sobre la Sorgue, que es un río. Es un pueblo precioso que está lleno de canales, fíjate tú qué cosas, y en estos canales hay unas ruedas de estas, digamos, hidráulicas de molino que se utilizaban para las industrias de la época medieval. Tiene mucha tradición de industrias por allí. Este pueblo que tiene, o sea, que es bastante pequeñito, te sorprende con varias cosas que a mí me resultaron absolutamente sorprendentes. Una de ellas es una fábrica de mantas y de objetos de lana. Y tú me dirás, pero Carmelo, ¿estás hablando en serio? Pues sí, te estoy hablando en serio porque es una fábrica que se llama Brun de Vian Tirant y es una empresa que lleva 200 años y esos 200 años está en manos de la misma familia, que es una cosa bastante excepcional. Y a través de ese tiempo se han ido especializando, fabrican solo objetos de lana, principalmente mantas, pero bueno, también otro tipo de objetos de telas y tal, pero lo hacen, digamos, al grado más superlativo del mercado, es decir, con la calidad
más absoluta. Importan lana de todo el mundo. De hecho, una de las cosas que haces, visitas la fábrica, pero visitas también el almacén. Entonces ves allí los montones de lana. Yak de Mongolia, ¿cómo se llama esto? Llama de Perú, tal. Tienen de todos los tipos que te puedes imaginar. Ya súper y estoy buscando, a ver dónde están las ovejas merinas nuestras. Había ovejas merinas. Porque además nosotros les vendimos mucho por Europa cuando estaban enredados los franceses en la guerra de los 100 años con los ingleses. Aprovechamos y ahí vendimos todas las que pudimos. No sé si eran españolas, eso sí que te lo digo. Claro, no me acuerdo del detalle, pero había lanas de todos los tipos de bichos que puedan dar lana del mundo y de las 4 esquinas del planeta, además, por supuesto, con programas para mejorarla, con criadores locales, en fin, una cosa súper especial. Y luego, los procesos de fabricación cuidadísimos, todo... Decía, todo ecológico, pero a veces con un poco de truco, ¿no? Porque, por ejemplo, la lana, cuando tú le pones un tinte, resulta que se queda el 100% del tinte que le pongas. Entonces, no hay desperdicio y lo que salga de ahí, que es agua, lo puedes echar al río sin ningún problema. Entonces, así también es un poco más fácil ser ecológico, pero bueno. Sí, la verdad. Pero lo que te hagas una idea, como te decía, se puede ver la fábrica, luego tienen un pequeño museo sensorial, una cosa curiosa, y la tienda. Y tú vas a la tienda y después de todo lo que has visto, ves una manta así grandota de lana, yo qué sé, ¿cómo se llama? Cachemir, no, todavía hay una que es como más especial que la cachemira, que ahora no me acuerdo el nombre, que me disculpen, y la manta a lo mejor vale 2.500 euros. Claro. Y no te parece cara, que es lo que me parecía a mí absolutamente... Y me encanta esa matización, y no te parece cara. No, porque has visto que es una cosa tan especial. Claro. Aparte que es una manta que la doblas así, la aprietas y es la cosa más suave y ligera que te puedas imaginar. En fin, Moar es la lana esta, todavía más especial que el cachemir. Bueno, pues como veis, a mí me pareció una cosa que me llamó mucho la atención y me pareció muy interesante. Es un pueblo, recordemos, en Islas-sur-la-Sor, es un pueblo muy artístico, curiosamente. Tenía una exposición de esculturas por todo el pueblo y tiene también artesanos de distintos tipos y tiene una cosa que es una fundación que se llama Villa d'Atriz, que todos los años organizan una exposición de escultura contemporánea. O sea, escultura de escultores en activo. Muy interesante, había como 80 escultores distintos, una cosa muy curiosa. Y luego tiene una otra cosa que me llamó muchísimo la atención, que es un mercado de antigüedades maravilloso, que dicen que que convierte a ese pueblo en el 3er mejor sitio de Europa para comprar antigüedades, solo por detrás de Londres y París, para que te hagas una idea. Es que a mí me está un poco descuadrando todo esto que me estás contando, porque no deja de ser un pueblo. ¿Cuántos habitantes tiene? Es que tiene menos de 20.000 habitantes. Y todo esto que estoy contando está en este pueblecito, incluyendo los canales, por supuesto, un casco antiguo precioso y todo este tipo de cosas. Es decir, son pueblos francamente especiales, no son sitios así sin más. Son pueblos que no son, yo creo, lo que estamos acostumbrados. Hay otro un poco más grande. Tú antes me hablabas de la sinagoga del agua. Pues hay un pueblo que se llama Carpentras, más o menos Carprentas, ¿sí? Difícil de pronunciar esto para mí, que tiene una catedral gótica así como muy bonita, pero tiene la sinagoga más antigua de Francia que sigue en funcionamiento. Es una cosa curiosísima. Es una sinagoga preciosa y que además tiene una historia curiosa ahí, que es que en esta zona había unos grupos de judíos que les llamaban los judíos del Papa, porque estaban en la zona papal y el Papa les daba su protección. Y estos judíos pues estuvieron allí durante siglos y ahora solo quedan 2 mujeres de estas antiguas familias judías. Conocí a una de ellas que nos estuvo enseñando la sinagoga y realmente es muy bonita. Tiene también, Carpentas, un museo absolutamente impresionante de pintura, de escultura, de arte, que está en un antiguo hospital y que, de nuevo, para una ciudad pues que es bastante pequeña, es una cosa bastante excepcional. Y por último, muy cerquita de Aviñón... pues se dio tiempo a ver cosas en esa vuelta por los alrededores. Y nos quedamos un montón. Pero justo enfrente de Aviñón, al otro lado del río, está un pueblito que se llama Villeneuve-les-Avignon, porque está justo al otro lado del río, que es un pueblo precioso. También tiene un mercado de antigüedades, pero no es algo permanente, sino que el sábado se ponen allí, pero justo coincidimos y la verdad es que era chulísimo y hay pues varias cosas que ver. Por ejemplo, está el castillo que lo construyó allí el rey de Francia porque desde allí controlaba a los papas, que no era su territorio, pero echaba un ojo a ver qué pasaba. Claro, estaban las intrigas papales, pero luego aparte estaba el rey que también quería enterarse y estar al día de todo esto. La monarquía francesa estaba súper implicada en esas y tuvo mucho que ver en la mayor parte de esas intrigas. Entonces, desde allí también, desde este castillo y desde una
los restos, lo poco que queda de una abadía impresionante que había allí al lado, pues se puede ver también una vista preciosa de Aviñón. Y tiene también una cartuja del siglo XIV, súper bien conservada, y que es muy chula porque es como que te asomas de verdad a lo que era la vida en uno de estos tipos conventuales en los que había pues un tipo de monjes, otro tipo de monjes, unos que podrían salir, otros que no, había huertas, había no sé qué, y es bastante curioso. La verdad es que, pero sobre todo lo más importante es eso, son pueblos, los 3 que he mencionado y otros que hay por allí, son pueblos muy bonitos, el típico pueblo francés en el que todo está súper cuidado, que las casas son bonitas, que están las flores bien puestas, que no hay nada de suciedad en la calle, en fin, una delicia auténtica para viajar. Pues Carmelo, très joli, pero c'est fini. Bueno, qué cierre, impresionante. Me has inspirado tanto que no tengo ni idea de francés. Pero bueno, que se ha terminado. Se ha terminado aquí el podcast, ya lo sentimos porque menudo recorrido rápido nos ha hecho Carmelo en un momento, interesantísimo y precioso. Estaba pensando lo de las antigüedades. Qué francés es eso del mercado de antigüedades, pero ¿verdad? Es que no te puedes hacer la idea de lo que había allí, era una maravilla. Nos decían, aquí las cosas duran como mucho un mes. Pues nosotros somos mejores que ese mercado de antigüedades, más que nada porque antigüedades ya empezamos a ser también un poco. Somos distintos, pero no bueno, mejores o peores. Pues nada, los oyentes, si os ha gustado este episodio, ya sabéis, os suscribís en todas las aplicaciones de podcast, que así os llega automáticamente un nuevo episodio en 7 días. Nos dais me gusta, nos escribís, nos mandáis un correo. ¿Dónde nos pueden escribir, Carmelo? El correo es elplacerdeviajar@libertaddigital.com. Es bastante fácil. Sí. No va a ser porque no se acuerden. Y dentro de 7 días, pues nos volvemos de viaje. Y seremos 7 días más antiguos. El placer de viajar, con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio.